Fíjense que Melania Trump presentó, que esto es algo que lo hemos comentado, su caso del que se llevó a la corte. Bueno, pues acaba de presentar una nueva moción, un nuevo documento en una corte federal de Nueva York, que sinceramente, amigos, es una obra maestra de la ironía. No precisamente por lo brillante del documento legal, sino por lo contradictorio y lo ridículo que representa lo que dice ese documento. Resulta que en pleno 2026, después de que su propio esposo, Donald Trump, ordenara al Departamento de Justicia liberar un montón de archivos relacionados con Jeffrey Epstein, pues el nombre de Melania Trump aparece salpicado por todos lados. Se quejaba Melania de Michael Wolff y resulta que su peor enemigo terminó siendo Donald Trump, porque la verdad siempre sale a la luz y una vez que se liberaron estos archivos, no lo hicieron por una concesión graciosa, sino porque tenían que hacerlo y liberan un 2% y ahí sale salpicada Melania. Y entonces pues sale y dice, oye, yo conocí a esa señora en una cena benéfica y aparece Melania Trump en correos electrónicos con la red de Jeffrey Epstein, aparece vinculada a Ghislaine Maxwell, la famosísima cómplice, tratándola con muchísima confianza, pero a Melania pues eso le parece como irrelevante, o al menos en su estrategia legal, que ahora resulta que es actuar como si esos correos electrónicos no existieran y todo le está reventando en la cara, como si nunca hubiera ella llamado Sweet Pea a Ghislaine Maxwell, como si nunca hubiera elogiado los artículos del New York Magazine, donde Jeffrey Epstein era retratado casi como un filántropo, un modelo a seguir, y Melania le escribe a Ghislaine, qué bien se ve Jeffrey en esas fotos. Por cierto, decía que Jeffrey Epstein era un tipo maravilloso, eso es lo que decía, al que le gustaban las mujeres más jóvenes o igual de jóvenes que Donald Trump. Es lo que decía el esposo de esta señora. Y bueno, el asunto no para ahí, amigos. Todos sabemos que Melania, que se dijo supuestamente pues indignada, decía ella, por las escenas que se estaban viendo, pues ahora sabemos que resulta que Melania tiene una demanda pendiente con Michael Wolff, de la que yo les había comentado en su momento. Y no solamente eso, ¿se acuerdan de Michael Wolff? Para el que no haya seguido los en vivos anteriores, bueno, pues resulta que es la misma persona que escribió un libro bomba sobre la Casa Blanca y la carrera de Trump. Y bueno, Wolff publica cosas sobre Melania y sobre su relación con Epstein y Maxwell. Y Melania, pues en lugar de ignorarlo, que es lo que haría alguien que realmente no tiene nada que esconder, pues resulta que le manda una carta de demanda por $1,000 millones a Michael Wolff. $1,000 millones porque Michael Wolff se atrevió a decir simplemente que Melania Trump tenía vínculos pues con Jeffrey Epstein. Y sale y dice, pues si no rectificas y si no te retractas de que yo conocía a Jeffrey Epstein, me tienes que dar $1,000 millones. ¿Saben cuál es el problema, amigos? El problema es que el reportero Michael Wolff no se asustó. Al contrario, hizo lo que cualquier persona con un par de buenos abogados haría. Le mete una contrademanda a esta señora. En Estados Unidos a estas contrademandas preventivas, sobre todo cuando tienen que ver con el derecho a la libertad de expresión, se le llama anti-SLAPP y la presenta en cortes federales. Esta demanda cae en Nueva York, argumentando que ella estaba tratando de silenciar precisamente su libertad de expresión. Y aquí empieza lo bueno, porque Melania, en lugar de enfrentar la demanda como una persona normal, pues adivinen qué hace. Le da miedo y se esconde y sale a esconderse cambiando de jurisdicción, cambiando de casa, a salto de mata. Pero no me refiero, amigos, a esconderse metafóricamente. O sea, cuando les digo que se esconde, literalmente se escondió. Según los documentos legales, evitó a toda costa ser notificada oficialmente de la demanda porque la señora tiene mucho miedo. Se escondió precisamente del notificador. Y cuando finalmente el caso llega a la Corte Federal porque ella pidió que lo movieran, argumentando que ella no vive con Donald Trump, que misteriosamente dice la señora que ella vive en Florida, imagínense, y eso, tal como lo veíamos en la otra intervención, pues es revelador, porque lo que nos dice, pues es que no viven juntos, según lo que dice Melania, ¿no? Y bueno, pues ahora dice que vive en Florida, que no vive en Nueva York,
presenta incluso un documento diciendo que su reputación sigue siendo estelar, que Michael Wolff dañó la buena reputación de esta dama y que por eso se merece $1,000 millones. Ahora, chéquense esto. Melania dice que su reputación es estelar. O sea, según ella, cuando la gente piensa en Melania Trump, piensa en una mujer impecable, intachable, una especie de princesa de hielo que nunca ha hecho nada malo, que es mentira que conociera a Jeffrey Epstein. Pero resulta que en los archivos liberados de Jeffrey Epstein por el mismo gobierno de su señor marido, pues aparece el nombre de Melania Trump, aparece un correo que la misma Melania Trump le envió a Ghislaine Maxwell en el 2002, en donde le dice, oye, vi el artículo en el Magazine y te ves formidable. Y Jeffrey Epstein se ve muy bien. Y Ghislaine todavía le responde diciéndole Sweet Pea. Quedan de verse incluso para tomarse un café en Nueva York. A ver, perdón. Si yo fuera el asesor de imagen de Melania, pues le diría que tal vez mejor no es el momento de andar presumiendo esa reputación estelar que dice tener, porque aunque ella quiera hacerse la desentendida con su nueva peliculita, pues esos correos electrónicos existen, son públicos. A lo mejor a ella ya se le olvidó de dónde es, de dónde vino, quién era, cómo es que llegó a los Estados Unidos, cómo es que se casó con el hoy presidente de los Estados Unidos y de qué se le acusa al presidente de los Estados Unidos. A la gente no se le olvida y a las pruebas de los archivos tampoco. Esas no se pueden desaparecer así como así. Y no son nada más correos sacados de contexto. Son correos donde ella precisamente busca activamente a una de las personas más controversiales del planeta, una mujer que hoy está en la cárcel, que le conseguía las menores de edad a Jeffrey Epstein para decirle lo bien que se veía en el artículo. Y ese artículo, por si fuera poco, pues incluía un comentario de Donald Trump diciendo cosas bastante incómodas sobre Jeffrey Epstein. Pero lo que más sorprende entre las cosas incómodas decía que Jeffrey Epstein era un gran tipo al que le gustaban las mujeres jóvenes. Pero lo que sorprende, amigos, es la desfachatez con la que ahora se para esta señora frente a un juez y dice, es que mi reputación, que es tan perfecta, que es tan buena, que soy una dama que nunca ha dado pie a nada, pues ha sido dañada por este reportero que ahora dice que yo me llevaba con Jeffrey Epstein y con su pareja, y por eso merezco $1,000 millones, por el daño que me hizo Michael Wolff. Es como si alguien, pues no sé, le prendiera fuego a tu propia casa y luego te demandara porque el bombero fue a mojar los muebles de al lado, ¿no? Y luego pues está el tema de la residencia. A ver, Melania dice en su defensa que el caso no debe de verse en Nueva York, porque ella vive en Florida, que tiene licencia de conducir de Florida, que ella vota en Florida, que su residencia principal es Mar-a-Lago. Pero Michael Wolff presenta evidencia de que Melania pasa muchísimo tiempo en Nueva York, que tiene un departamento en la Torre Trump de Nueva York, el penthouse de Donald Trump, y que además vive donde vive su hijo Barron, que todos sus colaboradores cercanos pues están en Nueva York, que incluso ella en sus redes sociales ha dicho que Nueva York es su hogar. De hecho, cuando habló ella en el Madison Square Garden durante su campaña esta del 2024, dijo algo como Manhattan es donde vivo. Entonces, ¿dónde vive realmente la señora Melania Trump? Y entre Nueva York y Florida uno se pregunta, ¿y la Casa Blanca? ¿Y Washington? ¿No se supone que es la residencia oficial del presidente de los Estados Unidos y de su esposa? Pues ¿qué no están casados? Y si le preguntas para efectos legales, pues ella dice que vive en Florida. Pero si le preguntas para efectos sociales, vive en Nueva York, pero en ningún escenario vive en la Casa Blanca. Es como esas personas que dicen vivir en un lugar para pagar menos impuestos, pero resulta que pasan 11 meses del año en un lugar diferente. Por cierto, también resulta que ahora tiene que dar explicaciones al estado de Florida porque está diciendo pues, que allá vive y no paga impuestos allá. Pero cuando la demandan, pues ahí sí se hace la desentendida, ¿no? Así que ella solita se está echando la soga al cuello y aquí viene la joya de la corona porque en su más reciente escrito legal, el que yo les comento, pues Melania comenta que obligarla a litigar en Nueva York violaría su derecho al debido proceso. Textualmente dice el documento, es difícil imaginar un escenario menos ofensivo a las nociones tradicionales de juego limpio y justicia sustancial que el presente. Fíjense en eso. Ella, Melania Trump, la esposa del presidente, que ha intentado desmantelar medio gobierno, que ha deportado personas sin debido proceso, su marido,
su marido que ha ignorado órdenes judiciales, su marido que ha indultado a policías condenados por violencia, ella dice que es una ofensa a la justicia tener que defenderse en Nueva York. A ver, yo no sé ustedes, pero yo sí puedo imaginar muchos escenarios más ofensivos para la justicia estadounidense que el que la señora tenga que ir a declarar por una demanda que ella misma metió. Por ejemplo, que miles de inmigrantes estén siendo detenidos sin acceso a abogados. Ella también es inmigrante. Por cierto, ella también trabajó ilegalmente en los Estados Unidos. Hay muchas versiones periodísticas que dicen y documentan cómo esta señora ganó sus primeros $20,000 como edecán o modelo, no lo sé, trabajando como turista en Estados Unidos. Y no se puede trabajar legalmente con visa de turista. Hay deportaciones en estos momentos a países que inmigrantes ni siquiera conocen. Hay familias separadas en la frontera. Se están eliminando programas de salud para los más vulnerables. Esos son los escenarios que ofenden a la justicia realmente. No que Melania Trump tenga que ir a una corte en Manhattan a explicar por qué le escribía a Ghislaine Maxwell. Pero bueno, ella solita se metió en un problema que ahora no sabe cómo salir de ahí. Y Melania no está sola en esta estrategia, porque es la misma táctica que siempre utilizan los Trump. Victimizarse, hacerse los que no entienden y pues la que sale atacada ahora injustamente. Es como cuando Donald Trump decía que todas las demandas en su contra son una cacería de brujas. Bueno, es el mismo libreto de la señora. Ahora resulta que Melania Trump también se siente perseguida política cuando su marido es el presidente. Nada más que en este caso, pues ella es quien amenazó con demandar primero. Ella fue quien puso el número de $1,000 millones sobre la mesa. Ella fue quien dijo, ¿me vas a pagar por hablar mal de mí? Y ahora cuando Michael Wolff le dice, ok, pues véngase, discutamos esto en la corte, vamos a ver quién dice mentiras. Entonces la señora se esconde, cambia de jurisdicción, dice que la están tratando injustamente y pues simplemente está acorralada. Eso es lo que estamos viendo aquí. Y no funciona así como dice Melania. Si tú amenazas con una demanda, pues prepárate para que te contrademanden de vuelta, sobre todo si tú no tienes la razón. Y si tu estrategia es esconderte del verificador, pues que no te sorprenda cuando el juez no vea con buenos ojos tus argumentos. Ahora, pensemos en lo que realmente está en juego aquí. Melania no quiere que este caso avance porque si avanza viene la parte del descubrimiento de evidencia. Y en el descubrimiento, pues los abogados de Wolff pueden pedir tomarle una declaración bajo juramento y pueden presentarla durante horas y hacerle preguntas muy incómodas, preguntas sobre esos correos, sobre cómo conoció a su señor marido, quién lo presentó con él, cómo conoció a Ghislaine Maxwell, preguntas sobre qué hacía en esos círculos, su carrera como modelo, su vinculación con gente como John Casablancas, personajes con los que ella se relacionaba, que luego fueron denunciados por acoso y abuso. Preguntas que probablemente ella no va a querer responder. Y ese es el verdadero miedo de mucha gente poderosa cuando se enfrenta a las demandas. No tanto perder el caso, sino que se ventilen sus trapitos al sol. Que salgan a la luz las cosas que ellos prefieren mantener en la oscuridad. Porque luego cuando se vuelven adinerados, se olvida de dónde vienen. Y que se los recuerden, pues es su peor pesadilla. Que le pregunten, señora Trump, ¿por qué llamaba Sweet Pea a Ghislaine Maxwell? ¿De dónde venía esa confianza? ¿Se reunió con ella? ¿De qué hablaban? ¿De dónde se conocían? Melania está haciendo todo lo posible, amigos, para evitar que este caso llegue a esa etapa. Por eso se esconde, por eso cambia de jurisdicción, por eso argumenta todo lo que se le ocurre, porque sabe que una vez que empiece el descubrimiento, ya no hay vuelta atrás. Y su imagen de primera dama elegante y distante, que ella es la que se quiere construir y solamente ella se la cree, y eso es lo que piensa ella que todos queremos de su persona, pues se le va a caer. Y lo más irónico de todo, pues es que mientras Melania dice defender su reputación, pues los hechos están sobre la mesa y eso no le ayuda mucho, o en nada, mejor dicho, porque insisto, los correos existen. Aunque ella diga que no, ahí están. Y no eran solo mensajes. La realidad es que Ghislaine Maxwell era muy cercana a Melania por la manera en la que ellas se comunican. Era la mujer que esta presa precisamente pues mensajeaba. Era la alcahueta de Epstein. Y Melania no solamente le escribía a la alcahueta de Epstein, la elogiaba. No solo la elogiaba, la buscaba para reunirse con ella.
Y luego está el dato de que todo esto sale a la luz, amigos, y cómo sale, porque gracias al Departamento de Justicia, bajo la administración de su señor marido. O sea, el propio gobierno de su esposo es el que puso la evidencia en la mesa. ¿Qué va a hacer? ¿Va a demandar al Departamento de Justicia por $1,000 millones? Es como si dispararan una bala y viniera a tu propia casa. Entonces no se puede quejar de que esto es un ataque de los demócratas. Es un ataque, si ella lo quiere ver así, de la fiscal general de su marido. Que simplemente pues sale esto, pero imagínense las cosas que no están ocultando detrás. Ella puede contratar todos los abogados que quiera, que le escriban todos los documentos que ella quiere, que tiene una reputación estelar, etcétera. Puede esconderse, puede cambiar de jurisdicción, puede argumentar que no hay debido proceso. Digo, lo más que va a lograr, en México esto se llama dilación procesal. Es alargar el proceso meses o años. Y lo va a hacer. Pero en algún punto la van a tener que notificar. La gente común, amigos, tiene que presentarse en la corte cuando le digan. Punto. Por eso este caso es importante. No se va a esconder todo el tiempo la señora. ¿Qué va a pasar cuando tenga un evento de la Casa Blanca y sepan que va a estar ahí? Va a llegar el notificador. Y claro, el servicio secreto seguramente no la va a dejar pasar, pero en algún punto se le ha de acercar. En algún punto dirán, ahí está, y lo tiene que recibir. ¿Cuánto tiempo puede jugar la señora a esconderse? Ahí la tienen, Melania Trump, en una corte federal diciendo que su reputación es intachable, mientras los archivos Epstein la contradicen diciendo que vive en Florida, cuando dice que antes vivía en Nueva York, pero jamás dice que viva con Donald Trump en Washington, cuando, por cierto, acaba de sacar un disque documental en donde ella pues, se la vivía en la Casa Blanca, ¿no? Se supone que ahí vivía. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.